El ácido cógico, como el retinol, ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira del Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor, que ya ha pronunciado su opinión al respecto. ¿Quieres saber cuál es? Quédate a escucharla. Este ácido es un metabolito secundario producido por muchas especies de hongos, frecuentemente conocido como despigmentante o agente blanqueador, por lo que acuden a su uso personas preocupadas por los distintos tipos de manchas. Además, es un principio activo con actividad antibacteriana y antifúngica, así que puede usarse para tratar infecciones producidas por bacterias o por hongos, y también está registrado como antioxidante. Actúa interfiriendo directamente en la producción de melanina, responsable de la pigmentación de la piel. Lo hace bloqueando la tirosinasa, la enzima que se ocupa de la conversión de tirosina en melanina, con lo cual paraliza ese último paso, parte del proceso de la melanogénesis. Asimismo, debido a su acción antioxidante, nos ayuda a evitar la formación de los radicales libres, que repercuten muy negativamente en la piel con la aparición de arrugas, deshidratación o ayudando incluso en la propia generación de manchas. El ácido cógico es bastante efectivo sobre todo en melasmas o manchas asociadas a trastornos hormonales. También actúa sobre los cloasmas, tanto cuando aparecen durante el embarazo como por el uso de medicamentos fotosensibilizantes. Nos puede ayudar en manchas de la edad, en hiperpigmentaciones postinflamatorias, generalmente asociadas al acné o cicatrices, y también en manchas solares conocidas como léntigos. Es habitual encontrar este ácido mezclado con otros ingredientes, sobre todo con exfoliantes químicos como el ácido glicólico, el mandélico o el láctico, buscando con ello la regeneración de la piel, su hidratación y disminuir las manchas. También lo encontramos junto a otros despigmentantes como la arbutina. E igualmente es muy popular la combinación de ácido cógico y niacinamida, ya que aprovecha los múltiples efectos de la niacinamida como hidratante, seborreguladora, rejuvenecedora e incluso despigmentante por un mecanismo distinto al del ácido cógico, pero que refuerza la acción del ácido. Todas estas combinaciones se ven obligadas a ser reformuladas para disminuir la concentración del ácido desde la publicación del Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor. Y esto no es nuevo, ya que este principio activo ya había sido objeto de evaluaciones de seguridad por parte de este organismo en los años 2008 y 2012. En su momento, se concluyó que la concentración del 1% en productos que no requieren aclarado, como puede ser una crema, era segura para los consumidores. Pero a día de hoy, tras la última evaluación, el SCCS considera que no es un producto seguro al 1%. ¿Y a qué se debe este cambio de opinión? A la luz de sus posibles efectos adversos en productos cosméticos como disruptor endocrino. La palabra disruptor nos pone los pelos de punta, más aún cuando va asociado a posibles alteraciones endocrinas. Se trata de sustancias químicas que tienen capacidad de alterar el sistema hormonal, conduciendo a disfunciones o enfermedades. Estas alteraciones producen un daño acumulativo e irreversible que no tiene por qué manifestarse, pero que puede incluso transmitirse a las siguientes generaciones. Son sustancias que están bajo el ojo crítico de toda la comunidad científica, que desaconseja su uso cuando las concentraciones no son las adecuadas y que en ningún caso es recomendado en personas con problemas oncológicos, neurológicos o en mujeres embarazadas y lactantes. La resolución, por tanto, del comité es que para que el ácido cógico sea seguro a día de hoy, no debe superar la concentración del 0,7% en el producto final. Aquí cabe mencionar un aspecto, y es que los derivados, como el dipalmitato cógico o el isopalmitato cógico, no han sido incluidos en la opinión del comité, así que no se ha actualizado la evaluación de seguridad con estos ingredientes. Actualmente, por lo tanto, no sabemos hasta qué punto son seguros esos derivados, más aún cuando la eficacia despigmentante del dipalmitato cógico requiere que se introduzca en los productos al 2% de concentración. Personalmente, si tienen algún producto antimanchas o despigmentante con este ingrediente, lo revisaría y en caso de superar el porcentaje indicado, lo desecharía sin dudarlo.
Como anécdota comentar que como muchos otros ingredientes utilizados en cosmética, también se emplea en la industria alimentaria. De hecho, se obtiene por fermentación y es muy habitual encontrarlo en el sake, la tradicional bebida japonesa. También se obtiene como subproducto de la salsa de soja, condimento más que frecuente en cualquier lugar del mundo. Y hablando del mundo, corren como la pólvora métodos y productos milagro a través de la red para quitar las manchas en zonas sensibles como pueden ser las axilas o la línea del bikini. Mi recomendación al respecto es que se ha de poner en duda cualquier producto que prometa la desaparición de manchas en 3 días porque no es real y lo que sí que puede hacer es poner en riesgo nuestra salud. Si finalmente les convence el cosmético con ácido cógico que tienen en casa porque su concentración sea adecuada, recordad que se aplica por la noche, como la mayoría de despigmentantes. En caso de estar presente en una crema de día, es muy importante el protector solar, ya que de no añadirlo después, el ácido se oxidará y se volverá marrón, por lo que podemos ver suciedad en nuestra piel. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la vitamina C. Sin embargo, siempre hemos de recordar que el mejor método para evitar las manchas es protegiéndonos del sol, y esto no necesariamente significa renunciar al bronceado. Si quieres saber más sobre autobronceadores, puedes pinchar aquí abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejarla en comentarios. En los siguientes vídeos seguiremos tratando temas relacionados con el cuidado de la piel. ¡Hasta la próxima!